Bien, chicos, empezamos entonces con la clase el día de hoy, ¿ya? Bien, tenemos aquí nuestro tema en física, primera condición de equilibrio 2, ¿no? Primera condición de equilibrio 2. Ya habíamos estudiado entonces de qué se trataba la primera condición de equilibrio. Recuerda, fuerzas que tienen la misma dirección, ¿no? Tenían que ser iguales. Eso fue lo que aprendimos la clase pasada. En sí, estudiamos esta es la primera condición de equilibrio, ¿no? Fuerza resultante cero. Ya que te lo explico una vez más, recuerda que esto significaba dos cosas. Que la sumatoria de todas las fuerzas, por ejemplo, para la derecha, ¿no? En un análisis que yo haga de un cuerpo, ¿no? Tenían que ser igual a la sumatoria de fuerzas para la izquierda, ¿no? Esa era la regla. Y también, a su vez, la sumatoria de fuerzas, a ver, para arriba, tenía que ser igual a la sumatoria de fuerzas para abajo, ¿no? Eso es lo que habíamos estudiado la clase pasada. Hoy vamos a darnos cuenta de que van a haber fuerzas, bueno, que no necesariamente van a ser para la izquierda o derecha, ¿no? Sino vamos a encontrarnos con algunas fuerzas que son oblicuas, ¿no? Pero algo muy importante que se va a cumplir es lo siguiente. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿no? Si un cuerpo se encuentra en equilibrio y sobre este cuerpo, por ejemplo, actúan tres fuerzas, ¿no? Tres fuerzas, entonces esas tres fuerzas van a formar un triángulo cerrado, así como puedes ver aquí, ¿no? Van a formar un triángulo cerrado. Y el resto, ¿no? Al formar un triángulo cerrado es porque justamente la resultante de esas fuerzas es cero. No sé si se acuerdan en el tema de vectores que cuando yo tenía un vector en esta dirección y, por ejemplo, en esta dirección y en esta dirección, o otro vector que cerraba la figura, cuando tenía un conjunto de vectores, en ese caso la resultante era cero, ¿no? Entonces, si un conjunto de fuerzas forman un polígono cerrado, también diré, ¿no? Que la resultante de esas fuerzas sería cero. Esa es la conclusión a la cual se puede llegar. Entonces, vamos ya a la parte práctica para ver cómo se usa eso de fuerza resultante igual a cero. Para fuerzas que son, digamos, no colineales, ¿no? Que fuerzas que forman algún ángulo por ahí. ¿Cómo se hace en esos casos? Ya vamos a verlo. Parte práctica. Mira, se muestra un cilindro en equilibrio. Aquí está el cilindro, ¿no? Solamente vemos un lado, una parte del cilindro, ¿no? Dice, entonces marque verdadero o falso, ¿no? Marque verdadero o falso. Bueno, hablan de su DSL. Vamos a indicar el DSL, diagrama de cuerpo libre del cilindro, ¿ya? Entonces tú sabes que existe una fuerza vertical y para abajo, ¿no? Que actúa en el centro de gravedad del cilindro, conocida como la fuerza de gravedad. ¿No? Aquí, justo aquí actúa, ¿no? En el centro de gravedad del cilindro, en el centro del cilindro, ¿no? Bien. Luego, aquí hay un resorte, ¿no? Aquí hay un resorte. Este resorte evita que este cilindro ruede, obviamente, hacia este lado, ¿no? O se deslice hacia ese lado. Entonces, ¿qué es lo que hace el resorte? Le aplica una fuerza al cilindro, ¿sí? De esta manera, llamada fuerza elástica, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, como el cilindro está apoyado en este punto, existe una fuerza aquí, conocida como la normal, ¿no? O la reacción. Vamos a poner la reacción. Conocida como la reacción. Entonces hay tres fuerzas que actúan sobre este cilindro, ¿no? La fuerza de gravedad, la fuerza elástica y la reacción. Listo, entonces, dice ahí, su DCL, o sea, su diagrama de cuerpo libre, contiene dos fuerzas, falso, totalmente falso porque contiene tres. La reacción del piso inclinado es esta, o sea, tiene esta dirección, correcto, ¿no? La fuerza del cilindro sobre el resorte actúa de esta manera.
Ojo, dice del cilindro sobre el resorte, no dice del resorte sobre el cilindro, porque esta fuerza es del resorte sobre el cilindro. Acá hablan de la fuerza del cilindro sobre el resorte. Y esa sería, ¿no? La respuesta aquí en la pregunta número 1, chicos. ¿Ya? Eso sería todo. Luego, yendo a la siguiente pregunta. A ver, un ratito. Yendo a la siguiente pregunta, chicos. Vamos a devolverle esto. Recuerda que lo habíamos trabajado así. Y esto que está acá, pues no nos sirve, ¿no? Ya está. Dice, del problema anterior, ¿no? Del problema anterior, si el cilindro es de 5 kilogramos, ¿ya? Y la fuerza del resorte sobre el cilindro es de módulo 120 newtons, determine la reacción del piso inclinado. Si del problema anterior, si el cilindro es de 5 kilogramos. Muy bien. Entonces, bueno, quiero que recuerden algo, ¿no? Quiero que recuerden algo. Estas fuerzas que están aquí, ¿no? Las tres que les mencioné, recuerden, forman un polígono cerrado, ¿no? Ya que se encuentra en equilibrio. Mira, si el cilindro es de 5 kilogramos, bueno, con esa masa 5 kilogramos, recuerda, la fuerza de gravedad es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Este dato 5 kilogramos que ves aquí, la cantidad de kilogramos representa a la masa. ¿Ya? Entonces, si la masa es 5 y la gravedad aquí la tenemos que es 10, una fuerza de gravedad sería 50 newton. Así. ¿Ya? Determina la reacción del piso inclinado, dice. La reacción del piso inclinado. O sea, lo que me están preguntando a mí es el valor de R. Si la fuerza del resorte sobre el cilindro es 120 newton, la fuerza del resorte sobre el cilindro es la fuerza elástica, y me están dando de dato que la fuerza elástica es 120 newton. Así. Entonces, yo lo que voy a hacer para resolver esta preguntita es lo siguiente, ¿no? Yo voy a construir un triángulo de fuerzas con las fuerzas justamente que ya he graficado. ¿Qué fuerzas, profesor? Miren, aquí tenemos tres fuerzas, ¿no? La fuerza de gravedad, la fuerza elástica y la reacción. Con esas tres fuerzas voy a construir un triángulo. Te recomiendo que empieces con la fuerza de gravedad. La grafiques, porque es una fuerza vertical y hacia abajo. Recuerda que las fuerzas tienen que ser una continuación de la otra, ¿no? Entonces, la que le seguiría sería la otra que va hacia la derecha, que es la fuerza elástica, y termino con la fuerza, bueno, la reacción, ¿no? Entonces, aquí tenemos a la fuerza de gravedad, recuerda. Esta es la fuerza de gravedad. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? 50 newton. Esa fuerza que está aquí es la fuerza elástica. ¿Cuánto vale la fuerza elástica? 120 newton. Esta fuerza que vemos aquí es horizontal, la fuerza de gravedad es vertical, entonces ya sabemos que siempre van a formar un ángulo de 90, ¿sí? Acá forman un ángulo de 90 grados. Entonces aquí también sería 90 grados. Y esta que está aquí es la reacción. Y esto es justamente lo que me están pidiendo. Entonces el problema ya, o sea, la física ya se acabó, ¿no? Nuestro análisis físico fue hacer el diagrama de cuerpo libre y poder, de acuerdo a la matemática de vectores o no, a la álgebra vectorial, sabemos que si es en equilibrio forma un triángulo cerrado y ahí terminó también el tema de vectores. Ahora de lo que se trata es de un problema geométrico, ¿no? Tenemos un triángulo rectángulo donde los catetos miden 50 y 120. Si yo quiero encontrar la hipotenusa, pues eso es bastante sencillo. Lo único que yo voy a hacer es usar el teorema de Pitágoras. El teorema, pues, de Pitágoras, ¿no? Sin problemas. Y el teorema de Pitágoras dice, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los cuadrados de los catetos. O sea, R al cuadrado sería igual a 50 al cuadrado más 120 al cuadrado. Así de esta manera, ¿ya? R al cuadrado es igual 50 al cuadrado, es 50 por 50 y eso es 2500. Así. 120 al cuadrado es
es un 144 con dos ceros, ¿no? O sea, 14.400. Y si sumamos esto, eso sale 16.900. Y si desarrollamos esto, pues es 130, ¿no? La reacción aquí en el plano, ¿no? En el plano inclinado sería 130 newtons. Esa sería la manera de desarrollar una pregunta de este tipo, ¿no? Pregunta número 3, chicos. Determina el módulo de la fuerza A sobre la pared. Determina el módulo de la fuerza de A, ¿no? O sea, de la esfera A sobre la pared. ¿Qué fuerza le aplica la esfera A la pared? Las esferas interaccionan con una fuerza de módulo 40. Estas esferitas que están acá dice que interaccionan con una fuerza de módulo 40. La masa de A es de 3,2 kilogramos. Bien. Vamos a hacer un análisis a cada esferita. Por ejemplo, aquí sobre esta esferita, en su centro de gravedad actúa una fuerza vertical y hacia abajo. ¿Cómo se llama esta fuerza, chicos? Fuerza de gravedad, ¿no? O peso, ¿no? También. Ya está. Como esta esfera está apoyada aquí, en este punto, entonces aquí existe una reacción, ¿verdad? Como las superficies son lisas, esa reacción va a tener un nombre. Se va a conocer como normal, ¿no? Vamos a ponerle NA, ¿no? La normal para la esfera A, ¿ya? Y también recuerda que las esferas, la esfera A con B están en contacto, ¿no? Entonces interaccionan una con la otra, con la u otra, iba a decir. Entonces voy a graficar la fuerza de interacción aquí, ¿no? Profesor, ¿por qué la grafica de esa manera? Porque es una fuerza, recuerda, yo estoy graficando las fuerzas que actúan sobre la esfera A. La fuerza B, ¿no? Le aplica una fuerza a A. Para entender también un poquito mejor, yo voy a dibujar una tangente por aquí, así. Y recuerda, no te olvides que aquí el ángulo que se forma es de 90 grados, ¿no? Cuando yo trazo este vector forma 90 grados ahí. Entonces, ¿qué más? Bueno, recuerda que si yo prolongo aquí, ¿no? Se encuentran justamente aquí en el centro de gravedad de la esfera. Eso es para A. Ya, y para B, ¿cómo es? Para B, a ver, vamos a dibujarlo. Las fuerzas de color azul. ¿Qué fuerzas actúan sobre la esfera B? Su fuerza de gravedad, ¿sí o no? Su fuerza de gravedad por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más actúa sobre la esfera B? Bueno, como en la esfera B tenemos dos puntos de contacto, acá habría una reacción por aquí, ¿no? Y otra reacción por aquí, de esta manera, ¿no? Ya que hay dos puntos de contacto, ¿no? Entonces yo voy a llamarle normal 1 de B y aquí otra normal 2 de B. Ya que forman un ángulo de 90 acá, ¿no? 90, 90 y acá también obviamente 90, ¿no? Para no olvidarnos. ¿Falta otra fuerza? Sí, falta una fuerza a graficar sobre B. ¿Cuál es? La fuerza que le ejerce A B. Esta fuerza de rojito es la fuerza que le ejerce B hacia A, pero la fuerza que le ejerce A B sería esta. Así, ¿no? De esta manera, ¿no? Donde esas dos fuercitas, una es la opuesta de la otra. Así, justo así sería, de esa manera. Entonces, de rojo, las fuerzas que actúan sobre A, y de azul, las fuerzas que actúan sobre B. Ambas están en equilibrio. Ambas esferas, me refiero, ¿no? Ambas esferas están en equilibrio, ambas. Entonces, profesor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo resuelvo esta pregunta? Pues bueno, es que si ambas están en equilibrio, ¿no? Tú tienes que trabajar de manera independiente, ¿no? Yo voy a trabajar, por ejemplo, para la esfera B o para A simplemente, ¿no? ¿Qué se debe cumplir para A? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la esfera A? Las fuerzas que están de rojo. Bueno, 1, 2 y 3. Entonces, esas tres fuerzas van a formar un polígono cerrado.
Y vamos a dibujar ese polígono, ¿no? De fuerzas. ¿Cuáles son? Las fuerzas de gravedad. Sigue la normal A. Y cierro mi figura con esa otra fuerza que le llamaré F. Pues, ¿ya? Ya está. Esa es la fuerza F. Luego, acá recuerda que era la fuerza de gravedad, ¿no? Esta es la fuerza de gravedad. Y esta de aquí era la normal en A, ¿no? Ahora, me dicen a mí, en el problema, ¿no? Las esferas interaccionan con una fuerza de 40 newton. O sea, se refieren a esta fuerza que está acá, ¿no? Esta fuerza es 40 newton, la fuerza con la cual interaccionan las esferas. También me dicen que la masa es de 3,2 kilogramos. Si la masa es 3,2, para encontrar el peso, recuerda que se multiplica por 10 y eso sale 32. 32 newton. Y como este es vertical y este es horizontal, ya salió el problema, pues chicos, ¿no? Yo puedo hallar NA. ¿Cuánto vale NA? ¿Cuánto vale NA? Pitágoras, bueno, yo puedo decir, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, 40 al cuadrado es igual a 32 al cuadrado más NA al cuadrado. 40 al cuadrado es 1600. ¿Sí? 1600. Ahora, si nosotros queremos calcular el valor de 32 al cuadrado, 32 al cuadrado es 1024. Más NA, ¿no? Y el 1024, pasa a restar al 1600, ¿no? Y eso es, si no me equivoco, 576, ¿no? Y de aquí 576 es igual a NA al cuadrado. Y con esto, el valor de NA, o sea, la normal en A, sería 576, ¿no? Bueno, pero yo te mencioné, con esto ya tenemos la respuesta, te dije, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso con la pregunta? Pues tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque leamos lo que nos pide. Determine el módulo de la fuerza de A sobre la pared. ¿Qué fuerza A le imprime a la pared? Para responder esta pregunta tenemos que recordar la tercera ley de Newton, ¿no? Que dice, para toda acción hay una reacción. Para toda acción hay una reacción, ¿no? Que tienen, dice, para toda acción hay una reacción y estas acción y reacción, ¿no? Van a ser de igual módulo, ¿no? De dirección opuesta. Van a actuar sobre cuerpos diferentes. O sea, ¿qué es NA? NA es la fuerza que le imprime la pared a la esfera, pero la fuerza que le imprime la pared a la esfera es la misma que la fuerza que le imprime la esfera a la pared. Es por eso que la fuerza de A sobre la pared va a ser esta fuerza, pues que yo voy a dibujar acá de naranja, ¿sí? Y esto es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Pero como NA vale 576, perdón, acá me olvidé, ¿no? Me olvidé de la raíz acá, ¿no? Disculpen, chicos. Acá me olvidé de la raíz. La normal en A sería 24, ¿no? Casi me fue. 24 newton. Acá me lo han dicho, no me lo han dicho. Claro, con Pitágoras, así es, ¿no? Muy bien, correcto. Entonces, por eso concluyo, ¿no? Que la respuesta sería 24. 24 newton. Porque si, miren, una vez más, si la pared le aplica una fuerza de 24 newton a la esfera responde y le aplica 24 newton también a la pared, ¿no? Y esa es la respuesta, chicos, aquí en la pregunta número 3. Siguiente pregunta dice, determinar la tensión en los cables A y B. Si el semáforo tiene una masa de 10 kilogramos. Este semáforo tiene una masa de 10 kilogramos. ¿Ya? Y me piden que determine la tensión aquí y aquí. ¿Cuánto vale? Esa es la pregunta. Y estas líneas que están aquí me indican que estas dos rectas son paralelas, ¿no? Verticales y paralelas. ¿No? Obvio que si son verticales son paralelas, ¿no? Eh, y el semáforo tiene una masa de 10 kilogramos. Lo que tú tienes que hacer aquí es graficar las fuerzas, ¿no? Entonces tú ya sabes que sobre ese semáforo actúa una fuerza vertical y hacia abajo, ¿no? Conocida como la fuerza de gravedad, ¿no? Del semáforo. Pero como el semáforo tiene masa 10 kilogramos,
y la gravedad es 10, para hallar el peso o fuerza de gravedad del semáforo se multiplica masa por gravedad. Es decir, aquí sale 100. Listo. Ahora este semáforo está unido a este cable, ¿no? Está unido a este cable y por ende, ese cable que sostiene el semáforo también debe de tener una tensión de 100 newton. Ahora, este cable está unido a este punto. Está unido a este punto. Y sobre este punto actúan dos cuerdas más. A la cual le voy a llamar, bueno, cada cuerda obviamente ejerce su propia tensión. Tensión de A, tensión de B. ¿Ya? Tensión de A, tensión de B. Si tú quieres graficar las tensiones, lo que se hace es, ¿no? Se dibujan fuerzas hacia ese corte que está aquí. Por ejemplo, si yo quiero realizar un DSL de este punto que está acá para indicar qué fuerzas actúan sobre este punto, yo graficaría esta fuerza, la tensión A, la tensión B, y aquí dibujaría una pequeña tensión hacia abajo, ¿no? Que es justamente la de 100 newton, ¿ya? No se alcanza a ver muy bien, pero ahí hay una fuerza hacia abajo, ¿no? Tira de ese punto hacia abajo. La tensión A tira hacia allá y la tensión B tira para allá. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, bueno, como todo el sistema está en equilibrio, aunque no me lo diga, pero bueno, como que falta esa información, para el sistema en equilibrio debería iniciar el problema así, no determina la tensión en los cables aire. Entonces, para nuestro sistema en equilibrio, ¿qué se cumple? Que como hay tres fuerzas, esas tres fuerzas van a formar un triángulo de fuerzas, ¿no? Aquí está esa fuerza vertical y para abajo, ¿no? De 100 newton. Vamos a dibujarla. Aquí está. Aquí sería 100 newton. Luego, si te das cuenta, después le seguiría esta, TB, ¿no? Y luego cerraríamos con esta. Vamos a agrandar esta de aquí, chicos, ¿ya? Así lo vamos a dibujar. Ya, entonces, ya dije que esta de aquí es TB y esta que cierra el triángulo sería TA. Forman un triángulo. Listo, profesor. ¿Y ahora qué hago? Bien, para empezar, miren, chicos, si tú te das cuenta aquí, y esta es paralela a la de aquí, este ángulo que está aquí por geometría, ¿cuánto valdría, chicos? Propiedad de la M, no sé si se acuerdan, en rectas paralelas, ¿no? Si tú tenías esta recta y esta recta paralela, si tú hacías este trazo y este trazo, recuerda que si este ángulo vale, no sé, 20 grados y el ángulo de aquí vale 40 grados, el ángulo que va aquí es la suma de los dos, 60, ¿no? Eso fue algo que vimos, ¿no? En geometría, ¿no? Entonces, este ángulo valdría 53 más 37, es decir, 90 grados. O sea, te estoy diciendo que la tensión de A, no, bueno, con esto afirmamos que la tensión en A y B forman un ángulo recto, ¿no? De 90. Y aquí tenemos a la tensión de A y la tensión de B, que van a formar un ángulo recto. Ya está. Excelente. Ahora, profesor, ¿cómo coloco los ángulos? ¿Qué ángulo es acá, profesor? ¿Qué ángulo es acá? ¿No? Ah, profesor, acá yo veo 37,53, entonces reemplazo el 37,53 como sea, ¿no? Y no es como sea, es respetando un orden. Por ejemplo, todo es cuestión de observación nada más, chicos. Todo es cuestión de observación. Por ejemplo, mira esta línea que está aquí, es una vertical, esa línea de naranja. Y esta es la dirección de la tensión de A, ¿sí? ¿Qué ángulo hace la tensión de A con la vertical? 53 grados. Eso significa que este ángulo que está aquí, vertical, tensión de A, van a formar un ángulo de 53 grados. Y lo mismo por acá. Vertical con tensión de B forma 37. Vertical, bueno, la vertical no está, no, pero esta es la tensión de B. Entonces, ¿cómo hago, profesor? Bueno, lo que tú podrías hacer sería prolongar por aquí, bueno.
Ahí está la tensión de B y aquí está la vertical, mira. ¿Qué ángulo hacen? Este ángulo es 37 grados. Y ese 37 puede ingresar aquí. O también, ¿no? Como aquí es 53 y 90, ya 37 hace rato era. ¿No? También podrías hacer eso. Pero te hago esta demostración aquí, prolongando por aquí, para que tú te des cuenta que si tú hubieras empezado por aquí, también lo podríamos completar sin problema. Bien, y recordemos, ¿no? Tú sabes que a 37 grados se le opone un 3K, ¿sí? ¿No? Y sabes que a 90 se le opone un 5K. Y bien sabes que a 53 se le opone un 4K. ¿Y por dónde voy a ir? Por acá, pues porque 5K y 50 es lo mismo, con esto K vale 20, y si K es 20, TA es 3K, o sea, sería 3 por 20, 60 newton, 4 por 20, 80 newton. La tensión en A sería 60 newton y la tensión en B sería 80 newton, ¿no? Y esa sería la solución a esta pregunta, chicos.